Durante toda la historia de la humanidad, una larga historia de más de 6.000 años de historia humana, en lo referente a gobernantes, a gobiernos o a reyes, en todos los casos desde un mismo principio, los más efectivos, los gobernantes más efectivos, más espectaculares y los que más nombre han dado a sus hazañas y a su historia, han sido precisamente gente que en apariencia pues parecían vulgares, parecía que no eran de máxima importancia ni un peligro para las altas esferas. Pero luego, en todos los casos, cuando estos personajes entraron en acción y formaron un grupo de seguidores, una guerrilla, llamado antiguamente pues un ejército, la invisibilidad, unos grupos de armados para combate que no eran militares profesionales, ni era, bueno, etcétera. Siempre ha habido, pero en resumidas cuentas, siempre ha sido grupos de personas que con corazón abierto, con ansia de justicia, con ansia de lucha, por tener algo por qué vivir, por qué luchar, pues se han unido siempre a un líder, y este líder, en muchos casos, casi en todos, ¿no?, los más conocidos, pues ha llegado a ser un personaje, un gobernante, pero vamos, de categoría, algo excepcional, y generalmente el más odiado, generalmente, porque claro, los poderes fácticos de toda la historia pues han sido siempre las uniones de noblezas, de satanistas, ocultistas, de religiones, siempre han estado el bloque unido para conseguir el poder del mundo y el dominio sobre la gente. Y en todos los casos, en toda la historia, pues ha habido un grupo, siempre ha salido un grupo con un líder, siempre ha habido un líder central que ha impulsado al grupo hacia la desigualdad de clases, hacia la lucha por romper el cerco de los dictadores, hacia la lucha por la libertad, etc. Siempre ha habido el mismo tema de combatir contra las dictaduras o contra los regímenes dictatoriales o contra la locura humana de poseer el mundo, porque como ahora es la lucha esa, porque ahora la lucha de los poderes fácticos es la misma, solo que en gran escala, conseguir el dominio del mundo. O sea, entonces los grupos, muchos nombres, ¿no?, de potentados, banqueros o reyes, se unen con Vaticano y otras religiones para conseguir el dominio del mundo. Ha sido la mente humana, la locura humana de toda la historia, conseguir el poder mundial. El poder mundial consiste en tener a la humanidad en esclavitud de por vida para siempre. Ha sido desde el antiguo faraón, era el poder del mundo. Luego le siguió Sirofenicia, Grecia, o Babilonia, o Roma, siempre el control del mundo. Y nunca lo han conseguido. Porque siempre en todos los casos, vamos, toda la historia, han salido líderes que en apariencia parecían que, bueno, que no podía ser un peligro para el poder dictatorial del momento. Y esos líderes han derrocado todo y han desbaratado un sistema completo. Uno recuerda, por ejemplo, desde los tiempos más remotos, ¿no?, cuando ¿quién podía pensar que Moisés, un judío, bueno, Moisés ya conoce la historia de Moisés, que quería el faraón eliminar a todos los judíos, a todos los niños, bueno, pues le salvaron milagrosamente y Moisés llegó a ser un líder, vamos, que es histórico, vamos, le salvó con la ayuda de Dios, naturalmente, mediante plagas y aplastar al imperio del faraón y a todo Egipto, salvó con la ayuda de Dios y guía de Dios y en los milagros que hizo en las plagas al pueblo de Israel, dejándole en libertad y llevándolo a una tierra prometida. Pero bueno, es uno de los múltiples ejemplos. Luego, después de Moisés, pues vinieron otros. Hay nombres que la gente pues generalmente desconoce, son nombres en las Sagradas Escrituras, pero digamos Sansón, otro guerrillero, un líder contra los filisteos. Nadie pensaría, un hombre, Dios le dio fortaleza, un superhombre, y bueno, y arrastró y eliminó montones en su muerte. Sansón, conocen relatos hasta los niños, que rompió las columnas, las retiró del templo y aplastó a más de 3.000 personas, y murió con las personas matando más gente en su muerte que en su vida. Luego Jefté, luego, en fin, Barak, bueno, son nombres que la gente desconoce. Hasta profetas eran líderes que impulsaban a la nación hacia la victoria, hacia la libertad. Por ejemplo,
en tiempos ya más recientes, ¿no? Bueno, aunque quiero recordar que el mejor de los guerrilleros que ha habido en tiempos de la Sagrada Escritura fue el rey David, que fue el rey más potente y era un campesino, cuidaba de ovejas de su padre, o sea, un hombre que en apariencia vulgar, pero Dios lo escogió para ser el rey más grandioso de la historia bíblica. Se le dice a Jesucristo hijo de David, o sea, que descendiente del rey David. Salomón, hijo de David, también era, literalmente. Bueno, David tenía varias mujeres, además. Y bueno, en los tiempos modernos ha habido líderes que han salido de la nada, en apariencia, pues los poderes fácticos siempre, ya digo, en principio, uniéndose siempre. El poder dictatorial, las amenazas, las guerras, aplastar a la gente, el dominio sobre la gente, las religiones, para bendecir y apoyar las matanzas, sea de quien sea, y el poder, y dinero, y la autoridad. Y claro, y luego los reyes que han colocado los mismos en la oscuridad, pues reyes, pues unidos a las religiones, unidos al poder fáctico, el dinero, y aplastar, vez tras vez. Siempre en tiempos modernos, por ejemplo, hay muchos casos, claro, enumerar todo sería costoso, porque cada nación, en todas las naciones siempre ha habido líderes guerrilleros, han salido, pero claro, son tantas naciones, en China, en la India, pero los más conocidos popularmente son, por ejemplo, en Cuba, Fidel Castro, el Che Guevara, o Emiliano Zapata en México, Pancho Villa, son personas que en apariencia, pues, eran simplonas, parecían, bueno, que uno del pueblo, uno en apariencia, pero que luego llegaron a ser unos guerrilleros líderes que conmovieron a su nación y aplastaron el régimen militar dictatorial y bueno, y llegaron a la gloria, a la nación, al poder y a la libertad. Claro, en tiempos modernos igual ha salido un líder de la misma manera que en la antigüedad, pues eran líderes que no actuaban por su propia cuenta, era un sentido de justicia para luchar contra la dictadura, contra la negrura, contra la apostasía, contra los robos y el descaro y la corrupción, o sea, y ya se asqueaban. Y la misma persona con ese corazón sincero de asco de la corrupción y de la miseria y de la mentira, pues se unían al líder porque veía en él una figura que les llevaba hacia una victoria segura, porque el líder clásico debe tener un corazón de fuego, debe ser ardiente, debe ser capaz de impulsar a las masas llegado el caso y arrastrar a todo el mundo hacia una victoria segura. Debe ser ese líder, esa persona mítica, debe ser de esa actitud, debe no descansar su brazo, sino adelante, de la mejor manera que pueda, como sea, y llegar hacia una victoria segura. Como decía el líder, que el chino, Mao Zedong, su lema era derrota, hasta la victoria. O sea, que no se dejaba amargar porque en unas batallas perdiera soldados, perdiera una guerra, seguía hasta llegar a ser el líder más popular de China, Mao Zedong. Pero son muchos ejemplos, ¿no? Hoy en día aparece un personaje de nuevo mítico, un guerrillero, llamado Alberto Canosa. Bueno, un guerrillero que además, en mi caso, claro, pues es mítico, porque hay profecías, cada vez salen más y más profecías, de que llegaría ahora en este tiempo de dificultades en España un personaje mítico, un personaje legendario, que sería de una familia de nobles, de Alberto Canosa, rey Alberto Canosa en Italia, que sería un gran monarca, y claro, y sería un guerrillero que levantaría a la gente de la miseria, de la oscuridad, de la ruina, de la dictadura, y llevaría una gloria increíble en España con el gran monarca, con un fin, un propósito, naturalmente, no sencillamente por dar a la gente más dinero, más libertad, no, ese no es el fin, porque entonces llegaría a ser lo mismo, la misma gente con más dinero, no. La profecía del gran monarca dice que sería un personaje que revelaría enigmas y misterios y que engrandecería con eso el país, engrandecería la nación, España, un hispano-alemán, y que sacaría misterios insólitos que la gente no se les ha dejado ver, y sacaría a los gigantes, sacaría el Arca de la Alianza, sacaría el Cobo de Hércules, sacaría los cuerpos de Noé, sacaría gloria, de tal manera que atraería los ojos del mundo hacia España, y que la gente enardecida, la gente que está apabullada, está acobardada, sin dinero, sin trabajo, desesperada, angustiada por ver la corrupción que es imparable, y que ese guerrillero aparecería de la nada como una luz poderosa con la ayuda de Dios y arrastraría a la gente hacia una victoria, hacia una España jamás soñada, como en toda la historia de España ha habido, de una gloria, de un pueblo, de una nación, porque esa nación, España, están objetos
sagrados, sobrenaturales, el Arca de la Alianza, la Cueva de Hércules, el robot de la Cueva de Hércules, la nave de Salomón con oro de Ofir, el cuerpo de Salomón, el cuerpo de Noé y su familia, tantas cosas que daría una sensación de grandeza a España como nunca la ha habido. Pero lo curioso es que este líder, en mi caso, es un gran monarca. ¿Quiere decir un gran monarca? Sería un personaje y será un personaje por encima de las monarquías, un gran. O sea, algo fuera de serie. Es como decían, de una manera sarcástica, decían el general Franco, ¿no? Bueno, fue un dictador con la Guerra Civil Española, pero ya se le puso el título generalísimo. O sea, por encima de los generales. Entonces, el gran monarca no es un monarca más, no, un gran monarca que curiosamente es la única vez en la historia, como pasó con el rey David en semejanza, que un monarca está puesto proféticamente para derrocar a las monarquías. Sacaré cosas bien impresionantes. Los crímenes del Vaticano, de los clérigos, de los pedófilos, los crímenes de los reyes, la corrupción de los reyes, la injusticia, las matanzas, los asesinatos por orden de reyes, etc., como el caso de Lady Di y muchos otros. Bueno, sacaré cosas que derroban, hará temblar el mundo. Y con estas cosas, aparte de sacaré la nave de Salomón, una nave esperando desde hace muchos siglos para que el principio del gran monarca será un principio de prosperidad económica para que el pueblo se levante de la oscuridad y diga, Dios mío, ¿pero qué es esto? Un milagro que se necesita para dar un golpe de muerte a los que están haciendo tanto daño a millones de niños, tanta corrupción, arrastrando al mundo a una esclavitud segura, arrastrando al mundo a una negrura satánica, y que este gran monarca aparecería como una luz fulgurante que haría temblar a todas las instituciones. Estamos en esa época, un gran monarca, curiosamente algo insólito, porque generalmente los monarcas, en todos los casos, pues son familias de familias, hijos ilegítimos de familias que tienen un titulito, y ese titulito, con ayuda de dictadores, con ayuda de religiones, pues les han puesto en el poder para sustentar a sus allegados y enriquecerlos a todos. Pero claro, aparece en mi caso un gran monarca que sería un monarca guerrillero. Es insólito porque, claro, por ejemplo, los guerrilleros, como he mencionado antes, el Che Guevara o Fidel Castro o Emiliano Zapata o Pancho Villa o muchos otros guerrilleros que han sido guerrilleros y han sido presidentes de la República Francesa, han sido de Sudamérica muchos guerrilleros que luego han llegado al poder y han sido presidentes. Pues el caso del gran monarca, un guerrillero también, ha salido un guerrillero, una lucha guerrillera con unos montones cada vez más extensos de guerrilleros que ha llevado una guerrilla internacional hacia una victoria internacional, porque el hecho de revelar enigmas y misterios no es para decir, bueno, España nos centramos y ya está, y engrandecemos el país que está en la ruina, no, será un fulgor que arrastrará al mundo entero, y lo que no han conseguido ninguno de los líderes de la antigüedad, ni desde el tiempo de Faraón adelante, lo conseguirá con la ayuda de Dios, el gran monarca, unificar a la nación, al mundo entero. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Pues no sencillamente hay que planear siempre eso, que no es por la cuestión económica. Naturalmente hay dinero para hacer rico al mundo. Mucha gente se muere de hambre, desgraciadamente niños se mueren de hambre. Mucha gente los tirotea en la locura religiosa, en el terrorismo. Todo esto es un caos, un drama, que solamente Dios puede acabar y apalear y finalizar. Pero no, el hecho del gran monarca es, una vez más, revelar todo lo que estos misterios y enigmas por todas partes han estado ocultando durante tantos miles de años. Ahora es el tiempo, como dicen las profecías bíblicas, en el libro apocalíptico de Daniel, capítulo 12, versículo 8 al 10, dice, en el tiempo del fin se romperán los sellos y se revelarán todos los enigmas y misterios, y la gente abrirá los ojos y entenderá y comprenderá. Y daros cuenta la emoción que resulta, porque mucha gente joven, hombres y mujeres, están desesperados. Mucha gente se droga porque no tienen esperanza, porque no tienen futuro, porque no tienen trabajo, porque ven con angustia que no pueden acabar con la corrupción, con la inmoralidad de pedofilias y satanismo y asesinos de niños, que ven los corruptos, que los políticos o la nobleza salen más corruptos y están impasibles, están inmunes, no se les puede meter en la cárcel por más crímenes y atrocidades y robos que hagan. Y aparece un gran monarca, que empieza a pegar palos, un monarca guerrillero, un monarca que ha salido del pueblo, como pasa si hubiera ganado, por ejemplo, en vez de Franco, hubiera ganado la República en España, y el gobierno que había actual, que aplastó Franco con la dictadura, pues hubiera sido un personaje que era un guerrillero también, le llamaban el campesino, hubiera sido presidente del gobierno, como Giscard en Francia, fue en la Segunda Guerra Mundial un guerrillero y llegó a ser presidente de la República Francesa. O sea,
El gran monarca es un guerrillero. Curiosamente, ningún monarca se atrevería a apoyar al pueblo en una guerrilla para aplastar a la injusticia y a la criminalidad. Pero este gran monarca lo va a hacer no con mi fuerza ni con mi poder, porque la lucha, como dicen las Sagradas Escrituras, no es contra hambre, ni contra mujeres, ni contra carne, ni contra sangre, contra demonios. Y gracias a Dios, el poder que Dios da en el tiempo del fin para la liberación de la humanidad, Dios ha puesto un gran monarca, alguien fuera de lugar, que va a hacer cosas grandes por la gloria de Dios. Como decían los templarios, que fue la organización económica más grande del mundo, robada y aplastada y quemada por el Vaticano para robarles todo. El lema de los templarios era no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Así que está apareciendo ya, para tranquilidad de la mucha gente que está sufriendo muchas miserias y injusticias, que aparece un gran monarca guerrillero, única vez en la historia del mundo antes del fin, que un monarca sobre los monarcas es un guerrillero. El comandante Alberto Canosa, con una guerrilla que ya es inmortal, histórica, la guerrilla de los guerrilleros de Alberto Canosa. Así que, guerrilleros, adelante hacia la victoria, a por ellos, que son pocos y cobardes.